Un saludo muy especial para todos. Mi nombre es Orania Ospina y en sintonía con lo que les hablaba Joana sobre el texto anexo al sistema de evaluación, hoy pretendo socializarles ese texto a la luz de que puedan reflexionar sobre lo que hay contenido allí y que podamos tener unas claridades sobre el mismo. Sabemos que el impacto del COVID-19 en el sector educativo, más allá de movilizar muchas preocupaciones por la situación de salubridad pública, también se han generado muchas tensiones emocionales, sociales y económicas, pues como en general en toda la población colombiana. En el caso de la institución educativa Jorge Alberto Gómez Gómez, ha obligado a la escuela a reinventar esa manera de pensar la educación y sobre todo de llevarla a la práctica con esa rigurosidad que siempre los ha caracterizado y la objetividad que le compete a la escuela para direccionar esos procesos educativos y con base en ese modelo pedagógico holístico transformador. Es algo que no se puede perder dentro de esa autonomía institucional. Bueno, comunidad educativa, entonces les voy a contar qué se construyó. ¿Qué se construyó? Un texto anexo al sistema de evaluación, es decir, un CIE transitorio, en el que se establecieron las adaptaciones y la flexibilización curricular con base en esas orientaciones que dio el Ministerio de Educación en cuanto al qué, cómo y cuándo evaluar en estos tiempos. Entonces, ¿qué se construyó? Tenemos entonces lo que tiene el texto. Iniciamos con un concepto de evaluación contextualizado para la situación de emergencia, contemplando la diversidad de espacios, todos los actores educativos que influyen en estos procesos de los estudiantes. También se construyeron unos criterios de evaluación diseñados desde la consideración de la importancia de los procesos más allá de lo que nos arrojen los resultados. Y orientados también desde lo que deben hacer los docentes en este tiempo y otros situados desde lo que deben hacer los estudiantes. Es importante que los estudiantes conozcan su responsabilidad y que no, por el hecho de estar en casa, como que sea una justificación para no presentar pues como sus actividades y demostrar que son competentes en las diferentes áreas y asignaturas. Esos criterios de evaluación son muy importantes para que los estudiantes y sus familias se sitúen en cuanto a los criterios de evaluación generales que se van a tener en cuenta para poder valorar sus desempeños en este tiempo. Es importante también en esos criterios contemplar que el asunto de la flexibilidad curricular, en ellos tienen también que desarrollar unas competencias como mínimo que sean en el desempeño básico para poder ser promovidos en estos tiempos. También es muy importante ese asunto de la escala de valoración. En esa escala se hizo una adaptación en cuanto al desempeño bajo, que se consideró como desempeño pendiente, ¿sí? También en este texto tiene unas estrategias de valoración integral, es decir, unas actividades que se pueden desarrollar con los estudiantes en estos tiempos, construidas pues por los maestros. Y también hay algo muy importante en este texto y son los mecanismos de atención a la resolución de las reclamaciones, porque sabemos que a final de año pueden haber muchas diferencias en cuanto a estas valoraciones que están haciendo los docentes. Entonces hay establecido como un conducto regular y un formato para que los estudiantes y los padres de familia puedan manifestar sus inconformidades. Esto es lo que básicamente contiene el texto. ¿Qué fue lo más significativo? El asunto de definir qué evaluar, ¿sí? Aprendizajes en el estudio en casa, tener en cuenta la priorización de esos aprendizajes, porque sabemos que no todo se va a poder
como desarrollar el currículo escolar como se tenía planeado, valorando esos avances, identificando ese progreso en el desarrollo de las actividades, el asunto de la creatividad, las habilidades, la reflexión que están manifestando los estudiantes en estos tiempos conforme a esas situaciones que viven en casa y conforme a esas orientaciones y a esas actividades que los maestros envían a través de las guías y todas aquellas acciones educativas que les ayudan a ellos pues como a desarrollar unas competencias. Más allá de mirar qué le faltó al estudiante, hay que centrar la atención en eso, en lo que está acertando. En este sentido tenemos pues como una mirada bastante psicológica del aprendizaje, porque no es irnos por lo que les falta, por lo que no cumplió, sino más bien valorar todo aquello que están haciendo en casa. Hay que tener en cuenta también el asunto de las acciones, hay que resaltar pues como ese interés que ellos están manifestando, la dedicación en hacer las actividades y destacar ese esfuerzo que están haciendo ante la adversidad, porque sabemos que en casa las condiciones cambian, valorar la creatividad, valorar el desarrollo de habilidades, desde lo emocional, desde lo afectivo, desde lo cognitivo. Es una oportunidad muy buena para poder valorar esos avances de los estudiantes y generar una capacidad de reflexión. Ahora bien, ¿cómo se va a evaluar? La institución estableció unos porcentajes para el proceso de la evaluación formativa, desde la autoevaluación, es decir, la evaluación o la valoración que hace cada estudiante de su proceso. Para eso va a valer el 5%, la heteroevaluación, que son todas esas acciones y actividades que dirige el docente para evaluar a los estudiantes, que va a valer un 90%, y el porcentaje para la coevaluación va a ser del 5%, es decir, la evaluación que hacen los pares de los estudiantes, en este caso, ¿quiénes serían los pares? Pues esos padres de familia que son los testigos y los que están evidenciando como el proceso de manera próxima de los estudiantes, muy basados también en el asunto de la retroalimentación. Esto es muy importante porque los estudiantes deben devolver pues como el material, las guías que se les envían y establecer una comunicación sincrónica con sus docentes o asincrónica, ya sea por medio de chats, por medio de WhatsApp, por medio de esas alternativas que ustedes brindan como la emisora, como en el uso de las plataformas. Entonces, veamos docentes que esta contingencia ha sido la oportunidad perfecta para darle la importancia que se merece a la evaluación formativa, desde la autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación. Es muy importante en este documento que se parte del concepto de evaluación para la institución educativa. Hay que identificar esos nuevos escenarios de aprendizajes en los que están inmersos los estudiantes, entender que la familia como instancia fundamental es un apoyo para acompañar el proceso que está orientando el maestro desde la distancia, y así comprender cómo esas nuevas dinámicas de interacción. Es importante también flexibilizarse frente a la precariedad de los recursos tecnológicos. Sabemos que no todos los estudiantes cuentan con una tablet, un computador, con un celular. Entonces hay unos nuevos espacios físicos en donde también se refleja la desigualdad y cantidad de particularidades. Si había diversidad en el contexto de la escuela, imaginémonos ahora en un hogar, ¿cierto? También es importante dentro de ese concepto de evaluación proponer alternativas para abordar asuntos puntuales asociados a la evaluación y a la promoción. ¿Por qué? Porque las familias deben tener una postura muy bien consolidada frente a qué está esperando la institución y frente a esas orientaciones que está dando la institución para que su hijo pueda seguir desarrollando esos procesos de educación en casa. Entonces, ellos tienen que tener todas las claridades. Importante también hablar de los criterios de evaluación que hay en ese contingente. Entonces, importante que los estudiantes sepan
con qué es lo que deben cumplir, que deben presentar las actividades en unos tiempos establecidos, que debe haber una retroalimentación por parte del maestro de esas guías, que los estudiantes deben demostrar su capacidad para ser creativos y establecer como una coherencia para dar solución a problemas. Es el momento también para que los estudiantes sepan que deben guardar las evidencias de todo aquello que realizan, si tienen alguna reclamación, pues ahí está la evidencia. Dentro de los criterios de evaluación también está que se valorará la participación de los estudiantes en actividades que realiza la institución, como la emisora, como estos canales de comunicación que ha establecido, para poder hacer una participación pues como estos espacios. Importante también como criterio de evaluación que los estudiantes van a presentar esas evidencias desde la manera que les quede pues más posible, desde lo sincrónico o desde lo asincrónico. Dentro de los criterios de promoción es muy importante que se va a tener en cuenta que los estudiantes entreguen esos trabajos a tiempo y que alcancen como mínimo ese desempeño básico en cada periodo académico, teniendo en cuenta los parámetros establecidos por los educadores de cada área o asignatura. ¿Cierto? También dentro de esos criterios se estableció que no se van a promover esos estudiantes que figuren como desertores totales, ¿cierto? Esos que no se han manifestado ni han establecido ni al menos una comunicación con los docentes. Es importante también dentro de esos criterios de promoción que los estudiantes empleen una comunicación asertiva con el educador y que alcancen como mínimo, ya les había dicho, el desempeño básico en cada periodo. Dentro de la escala de valoración hay una pequeña adaptación y es que están normalmente los desempeños que se manejan desde la escala nacional con sus ponderaciones desde el desempeño superior, alto, básico. Pero hay algo muy importante en esta adaptación, es el desempeño pendiente y se va a considerar pendiente a aquellos estudiantes que presentando los trabajos y actividades no han alcanzado los requerimientos mínimos definidos por las áreas o las asignaturas. Lo mismo que aquellos que no presentaron las evidencias de trabajo. Esto es muy importante, este desempeño pendiente, porque va a ser decisorio a la hora de que al final de año se reúnan las comisiones de evaluación y promoción para analizar los casos puntuales. También dentro del texto tenemos las estrategias de valoración integral, que son esas acciones, esas actividades que envían los docentes, ya sea a través de las guías integradas, o las guías que se envían pues por áreas y asignaturas, el espacio del aula abierta para aquellos que tengan la posibilidad de conectividad, que no son todos, pero sí brindar esa posibilidad para que interactúen con los educadores, para que resuelvan las inquietudes sobre las guías y socialicen, ¿por qué no?, con los compañeros que tienen y con los que puedan establecer comunicación de aquellos chicos pues que no tienen pues como conectividad. Importante que estas estrategias están pensadas, están diseñadas desde el saber conocer, desde el hacer y desde el ser, así como lo teníamos en el CIE actual, pero que estas estrategias responden como a estas acciones que podemos desarrollar con los chicos para la contingencia. Bueno, profes, muchísimas gracias. Espero en este momento compartirles también el texto como tal para que tengan un acercamiento a lo que se construyó. Entonces, en este momento me voy a pasar de esta pantalla y les voy a compartir como tal el texto. Por acá tenemos el texto. El texto anexo, ¿sí? Para la contingencia, es decir, como un CIE transitorio. Acá está pues como toda la parte de legislación, está el concepto de evaluación del cual les hablaba ahorita, de cómo estamos repensando la evaluación, con base en qué necesidades estamos generando este texto, entendiendo qué se va a evaluar. Aquí tenemos un gráfico que se diseñó, bueno, no se logra ver como muy bien. Gráfico no se logra ver muy bien. Tenemos aquí los criterios de evaluación y promoción.
el asunto de priorizar los aprendizajes, desarrollar actividades diferenciadas, recoger la información, los vínculos que deben establecer los educadores pues con los estudiantes. Todos los criterios de evaluación están acá, el cómo evaluar. Aquí está pues cómo se va a comprender y cuál va a ser el porcentaje para la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Acá hay un gráfico. Aquí está otro gráfico del asunto de la comunicación sincrónica y asincrónica y cómo debe ser pensada esa retroalimentación. Acá está la adaptación de los periodos académicos, que según este cuadro son 2 periodos académicos, hay unas fechas establecidas y hay unos porcentajes. Acá están los criterios de promoción de los cuales les hablaba. Acá está la escala con la adaptación pues en el desempeño pendiente, que correspondería normalmente a bajo, pero se va a considerar pues como pendiente. Están las estrategias de valoración integral. Hay un banco de estrategias de valoración integral en las que ustedes se pueden fijar qué puedo hacer para el conocer, qué puedo hacer para el hacer, qué actividades puedo pensar para el ser, ¿sí? Y es un banco que tenemos abierto para que todos los maestros pues no tienen que hacer todo lo que dice aquí, pero sí tener como un referente. Recuerden que el sí es la carta de navegación de la institución, que son los referentes, que es un apoyo. Hay que verlo como un documento práctico para los maestros en función de poder desarrollar esas planeaciones y esas actividades. Acá está la periodicidad de entrega de los informes. Aquí hay algo súper importante y ese procedimiento para la atención de las reclamaciones, lo que les decía ahorita. Aquí hay establecido un conducto regular en el cual siempre debe primar el diálogo, ¿sí? Primero el diálogo con el docente de área, luego el director de grupo como mediador, luego el coordinador académico, luego si no se logra resolver vamos a el padre de familia y el estudiante se deben remitir a la comisión de promoción y evaluación. Luego al consejo académico y si no es posible con el consejo directivo se soluciona debido a que es la instancia pues como decisoria en la institución. Acá hay un procedimiento para las reclamaciones y hay algo muy importante que es un formato, ¿sí? En ese formato es importante considerar, que enseguida se los muestro, que el padre de familia o el estudiante pues debe presentar las evidencias con las que está haciendo el reclamo. Aquí tenemos la rúbrica de evaluación para el trabajo en casa, están los criterios. Hay algo muy importante que son los desempeños y esta rúbrica es de carácter analítico, ¿cierto? Muestra la progresión en cada uno de los desempeños en cuanto a los avances, los aciertos. Aquí están las acciones, la creatividad, la capacidad de reflexión. Está la rúbrica de autoevaluación. Y aquí está el formato de las reclamaciones, entonces este es el formato que deben diligenciar en los estudiantes y su acudiente en caso de tener una reclamación. Miren que aquí les están pidiendo si presentaron pues como lo que se les pidió, si los estudiantes presentaron la autoevaluación en tiempos de la contingencia, si tienen el formato de la coevaluación, si tienen evidencia física de esas guías y de sus trabajos, fotos. Y aquí ahí está el espacio para pues como llenar en qué área específica tienen pues como la reclamación y aquí está la fecha del diligenciamiento, la firma de quien solicita y la firma de quien recibe. Bueno, profes, no siendo más, espero que haya sido lo suficientemente clara mostrándoles las consideraciones que se construyeron desde el esfuerzo del colectivo de maestros y la comunidad educativa de la institución educativa Jorge Alberto Gómez Gómez. Espero que si tienen alguna dificultad o tienen alguna duda puntual, los invito para que se acerquen a este texto que en realidad ha sido construido con todo el amor y la conciencia para responder a las necesidades y a esos procesos evaluativos en estos tiempos. Muchísimas gracias.